Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender su verdad, su perspectiva y que así capacitados podamos tomar las mejores decisiones. Hoy vamos a tratar un tema muy complejo, muy profundo, mis queridos hermanos, y de algún modo también incomprendido, ¿verdad? La reflexión que hoy trataremos de entender es no juzgar, ¿verdad? Es un tema complejo. Es un tema que personalmente creo que no lo entendemos en toda su profundidad. Por eso el pueblo de Dios eh, a veces toma decisiones erradas en cuanto a este aspecto. Y desgraciadamente en ocasiones decide expulsar del medio de nosotros a hermanos por simplemente discrepar desde la perspectiva bíblica con, incluso diría yo, con la mayoría. Y esto en muchas ocasiones hace que a los hermanos sean expulsados de medio de nosotros. Em, Creo que este va a ser un tema y probablemente mucha gente se preguntará por qué estamos tratando estos temas, porque creo que son temas que no se tratan. Escucho mucho últimamente hablándose del amor de Dios y creo que tampoco es un tema comprendido bien, pero que hay muchos otros temas que no se tratan, no se entienden, y esto hace que nuestra actuación como hijos de Dios no sea la que tiene que ser. Estoy mirando al lado porque tengo una mesa de varios ordenadores aquí y uno de ellos acaba de encenderse y me está distrayendo, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tratar de entrar en este tema, mis queridos hermanos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el mismo Cristo, ¿verdad? ¿Cómo aborda Cristo este asunto? Dice, y aconteció que cuando llegó el momento de recibirlo, se empeñó en ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, y fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para prepararle. Una aldea de los samaritanos, ¿verdad? Utilizará este ejemplo en esta ocasión, ¿verdad? Y fijaos lo que ocurre en esta ocasión. Dice, viendo esto sus discípulos Santiago y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Pero él, volviéndose, les reprendió diciendo, y atentos lo que está diciendo Cristo, mis queridos hermanos, porque estos son detalles que hemos tratado porque los considero que son, y es así como el Evangelio, ¿verdad?, lo trata, son detalles que para nosotros no nos paramos a considerarlos, no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Y fijaos lo que dice Cristo en este mismo instante a Santiago y a Juan, pero creo que es un pensamiento general de los apóstoles, ¿verdad? Dice, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Es curioso porque estaban con Cristo, ¿verdad? Estaban con Cristo y no habían entendido a Cristo, ¿verdad? Pero aparte de esto dice Cristo, no sabéis de qué espíritu sois. Qué tremendo, ¿verdad? O sea que en ellos habitaba un espíritu extraño. ¿Y qué es lo que hacía este espíritu? ¿Cómo los hacía pensar y actuar? Creo que vale la pena pensar, reflexionar sobre esto, ¿verdad? No es mi propósito estar tocando todo porque es labor de cada uno de nosotros estudiar, tratar y entender estos asuntos.
Pero creo que es un asunto que no es ninguna minucia por eso empieza precisamente por ahí. No sabéis de qué espíritu sois. Esto es una labor individual de cada uno de nosotros, identificar en todo momento qué espíritu me acompaña, con qué espíritu estoy obrando. ¿Es Cristo o es un espíritu extraño? Y precisamente este asunto trata... Anda que me he mordido la lengua. Tratará en este momento Cristo de ayudarnos a entender. Dice, pero él, volviéndose, les reprendió diciendo, no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir la vida de los hombres. ¿Cuáles hombres? De todos los hombres, sin diferencias, ninguna. Y precisamente por eso utiliza el pueblo de Samaria, para que entendamos una realidad, ¿verdad? Dice, sino a salvarla. ¿A cuántos? A todos. No serán salvos solamente aquellos que así han elegido. ¿Y cómo han elegido? Debido precisamente al Espíritu que les acompañó y que formó su carácter, porque ¿qué es lo que revelan en este momento Santiago y Juan? El carácter que tienen. Y por eso Cristo dice, mi espíritu no está con vosotros. No entendéis cuál es mi obra. Por eso les revela cuál es su obra. Él vino a salvar a todos, sin diferencias, a todos. Solamente aquellos que no quieren ser salvos, no serán salvos. Y esto hay que entenderlo muy bien cuando dicen no quieren. No quieren porque no dedican el tiempo necesario para entender el Evangelio y para modelar un carácter junto con Cristo a la semejanza de Cristo. Después de que Cristo hubo alimentado a los 5.000, el pueblo decidió hacerle rey. Cientos de personas estaban dispuestas a reunirse en torno a su estandarte y el entusiasmo era tan grande que se formó un propósito para apoderarse de él por la fuerza y colocarlo en el trono. Pero con una autoridad que no se atrevieron a resistir, Jesús despidió a la multitud, a los samaritanos, ¿verdad? A partir de este momento su popularidad pareció disminuir y los discípulos comenzaron a tener una concepción más clara de su misterioso carácter. Les había dado muchas lecciones que mostraban la relación que tenía con su Padre. Y aparentemente, y aquí cuando él le dice, les había dado muchas lecciones que mostraban la relación que tenía con su Padre. Es decir, ¿qué les reclamó antes? ¿Qué espíritu les acompaña? Y él les demostró qué espíritu le acompañaba a él. Es decir, la presencia del Padre en él, ¿verdad? Y aparentemente estaban superando la esperanza que habían abrigado tan firmemente de que reinaría como un príncipe temporal en Jerusalén. Cristo les habló de las pruebas que debía soportar, del rechazo final de su obra y de su traición, crucifixión y resurrección. Les dijo que los acontecimientos estaban madurando rápidamente para las escenas finales de su vida y declaró que debía ir de nuevo a Jerusalén para estar presente en la fiesta de las Pascuas. Envió mensajeros delante de él para preparar su venida, pero el pueblo se negó a recibirlo, porque iba de camino a Jerusalén, y los samaritanos y los judíos se odiaban, ¿verdad? Esto lo interpretaron como que Cristo mostraba una preferencia por los judíos, a quienes odiaban con intensa amargura. Esperaban que Cristo reconociera su templo y su culto de los samaritanos, ¿verdad? Que se justifique esta división que había entre ellos en realidad, una división histórica, ¿verdad? De mucho tiempo. Y cuando lo vieron venir a Jerusalén, cuando lo vieron ir a Jerusalén, estallaron en amargas acusaciones contra él. Sus palabras insultantes mostraban un abierto desprecio por el Hijo de Dios.
Permitidme un momento porque me molesta este equipo que tengo yo aquí. Me está distrayendo. Perdonadme. Me estaba distrayendo y no me puedo concentrar, ¿verdad? Me aparta del tema que tratamos de estudiar, ¿verdad? Dice, Santiago y Juan, los mensajeros de Cristo, se sintieron muy molestos por este insulto, por el rechazo a Cristo, ¿verdad? Amaban a su Señor y estaban llenos de indignación porque había sido tratado tan rudamente por los samaritanos, a quienes honraba con su presencia. Hacía poco que habían estado con él en el monte de la transfiguración, le habían visto glorificado por Dios y honrado por Moisés y Elías. Esta manifiesta deshonra por parte de los samaritanos no debía ser pasada por alto, según ellos, sin un marcado castigo. Por lo tanto, aquí revela cuál era el carácter que tenían y debido a qué, al espíritu que tenían, ¿verdad? Dice, llegando a Cristo le informaron de las palabras del pueblo, diciéndole que incluso se habían negado a darle alojamiento por la noche. Pensaron que se le había hecho un grave agravio. Y viendo a lo lejos el Carmelo, donde Elías mató a los falsos profetas, dijeron, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Y atentos la reacción de Cristo. Dice, se sorprendieron al ver que Cristo se dolía de sus palabras, dice, y se sorprendieron aún más cuando su reprimenda cayó en sus oídos. Dice, ¿no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir la vida de los hombres, sino a salvarla. ¿Qué lección? Y atentos aquí, porque a partir de aquí trata de ayudarnos a entender una realidad, mis queridos hermanos, que no logramos entender, ¿verdad? ¿Qué lección para aquellos que están llenos de celo religioso y que quieren hacer sufrir a aquellos cuyas creencias no están de acuerdo con las suyas? Y aquí hay una lección tremenda en medio de nosotros, mis queridos hermanos. Porque nosotros no permitimos, incluso marginalizamos a aquellos que no creen como nosotros. Es más, dice, qué lección para aquellos que están llenos de celo religioso y que quieren hacer sufrir a aquellos cuyas creencias no están de acuerdo con las suyas. Es decir, metiendo presión, marginalizando a aquellos que no piensan como yo, aprovechándose, que regularmente es lo que pasa, de la posición que tienen, ¿verdad? Por eso es tan importante entender esta lección, mis queridos hermanos, porque muchos de nosotros, bajo un espíritu extraño, estamos actuando de esta manera, mis queridos hermanos. No aceptamos las discrepancias, el hecho de que alguien piense diferente a mí. Nosotros tenemos la tendencia como líderes de aplanarlo todo, ¿verdad? Que todo sea semejante a lo que yo creo. Y esto es un error, y error gravísimo. Y esto es lo que precisamente esta reflexión trata de ayudarnos a entender, mis queridos hermanos. Porque no es nuestro trabajo decir quién sí y quién no. Y ni siquiera si la mayoría piensa de una determinada manera, decir, no, esto es así y no puede haber ningún cambio ni error. Y por ejemplo, os nombraría un error que el pueblo escogido por Dios hoy, en la actualidad, está cometiendo y lo tiene como doctrina y además doctrina de cabecera. La doctrina de la Trinidad. Ni siquiera cabe discusiones sobre el asunto. Ni siquiera se deja argumentar de por qué algunos piensan y creen que esto es un error. Y porque ya se aprobó como una doctrina de aquella manera, ¿verdad? Porque hay que conocer la historia. Desgraciadamente, estos días hablé yo con un hermano mío que es anciano de iglesia y le dije, desconocemos los hechos de lo que pasó en 1888 en nuestra historia.
desconocemos las consecuencias de aquel evento. Y se me puso con una cara así de sorprendido, ¿verdad? De lo que lo estoy diciendo. Menos mal que nos queremos y nos respetamos, ¿verdad? Y es un hombre inteligente. Pero está claro que desconocemos, lo digo en términos generales, nuestra historia. Por eso nos pasan muchas cosas y no tenemos respuestas. Y por eso somos incapaces de arreglar el asunto. Porque ni siquiera sabemos que hay un asunto pendiente entre el pueblo escogido por Dios y Dios. Que ha habido un rechazo. ¿Y cómo actuamos, mis queridos hermanos, frente a aquellos hermanos que discrepan, que sí se toman el tiempo para poder entender realidades que se nos escapan hoy? Porque han pasado tanto tiempo atrás y creemos que porque han pasado tanto tiempo atrás no tienen significado o ninguna relevancia sobre nosotros hoy. Y esto es un error, mis queridos hermanos. Desconocer los hechos de la historia. Por eso estamos como estamos hoy. Por eso tomamos decisiones en contra de nuestros hermanos, marginalizamos, no permitimos que se discrepe o que alguien tenga la posibilidad al menos de argumentar de por qué cree, porque si al menos les dejaríamos de entender de por qué argumenta lo que cree, quizás a lo mejor podríamos llegar a una conclusión común. Como nos dice Pablo, está bien que haya discusiones, ¿verdad? Porque es así como llegaremos a este pensamiento común, en un solo espíritu. Pero desgraciadamente nuestras actuaciones son las del otro espíritu y no de Cristo, porque Cristo aquí nos dice otra cosa que nosotros en mayoría de las situaciones no actuamos así. No permitimos que Cristo en mí actúe, ¿verdad? Dice, ¿qué lección para aquellos que están llenos de celo religioso y que quieren hacer sufrir a aquellos cuyas creencias no están de acuerdo con las suyas? ¿Qué reprimenda para aquellos que se apresuran a hablar con dureza y que manifiestan un espíritu prepotente y condenatorio hacia aquellos que sostienen ideas que no están en armonía con sus teorías? Y esto solo se puede hacer cuando estás en liderazgo. Esto es lo que ocurre. Y allí yo me tomaría un momento para pensar qué espíritu hace que estas cosas ocurran así. ¿Qué espíritu hace que estas cosas ocurran así? Y creo que no sería un tiempo perdido para nada en términos absolutos. La reprimenda dada a Santiago y Juan suena a lo largo del tiempo hasta nuestro tiempo. Y dice, muchos revelan los atributos de Satanás al tratar de obligar a sus semejantes a creer como ellos creen. Es decir, que no hay discrepancias. Todo el mundo tiene que creer como uno cree. Y si no cree como él cree, están errados, equivocados. Por eso hay que marginalizarlos y en ocasiones incluso expulsarlos. ¡Qué error! ¡Qué error, queridos! ¿Qué espíritu lidera? Dice, desean castigar a los que según ellos deshonran a Cristo. Porque sabéis, queridos, cuando estamos actuando de esta manera, ¿sabéis lo que estamos haciendo? No confiar, no creer en los juicios de Cristo. Y tomamos nosotros la justicia por nuestra mano. Esto es lo que estamos haciendo. Cuando estamos actuando de esta manera, no confiamos en Cristo. No seguimos al Maestro, porque el Maestro nos dice otra cosa, pero nosotros nos convertimos en justicieros mejor que Él. Nosotros sabemos mejor. Por eso juzgamos, por eso expulsamos, por eso marginalizamos y por eso, por culpa de este espíritu, esos atributos de Satanás, creemos que lo que yo creo, esto es todo. Y que todo el mundo se tiene que amoldar a mi creencia. Ay, mis queridos hermanos, y la Iglesia
que tendría que tomar en cuenta estas actitudes y sobre todo en el liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Pues no entiende cuál es su rol, no entiende cuál es su rol, no entiende cuál es la voluntad de Cristo, no entienden cómo tienen que actuar como iglesia, porque por eso Cristo nos juntó, para que en medio de la iglesia Él pueda revelar su carácter, un otro mundo, un otro planteamiento frente al que el mismo enemigo planteó, que es este mundo, y nosotros en medio de este mundo deberíamos de presentar otra perspectiva, otro tipo de mundo, que es posible, que Cristo dijo que es posible. Y nosotros no entendemos esta realidad, mis queridos hermanos. No entendemos ni siquiera Cristo trajo 12 con él. ¿Eran iguales? ¿Pensaban de la misma manera? ¿Tenían el mismo carácter? ¿Discrepaban? Y si eso fuera así, ¿cómo actuó Cristo? ¿Y cómo terminaron los apóstoles? ¿Qué carácter tenían al principio? ¿Y qué carácter tenían al final de sus vidas? ¿Entendemos nosotros esta profunda realidad en medio del pueblo de Dios? Mientras los apóstoles, cuando Cristo ya no estaba con ellos, mientras los apóstoles estaban en su obra, discrepaban, pensaban distintamente, hablaban sobre estas discrepancias, llegaban a una resolución común. ¿Y es eso lo que está pasando en medio de nosotros hoy? ¿O nosotros hoy preferimos marginalizar, expulsar, limpiar nosotros lo que creemos que es la iglesia de Dios? Y Cristo dice, deseáis castigar a los que según vosotros me deshonran. Pero esto es según vosotros, porque mis juicios no son vuestros juicios. Mis caminos no son vuestros caminos. Qué pena, ¿verdad? No entender una profunda realidad, la que Cristo trata de ayudarnos a entender. A no entender ser diferentes, discrepar, ¿verdad? Tener la libertad de conciencia de tomar decisiones personales. Yo y Cristo. Pueden decir que están trabajando por la verdad, aquellos que actúan de esta manera, ¿verdad? Dice, pueden decir que están trabajando por la verdad y la libertad. Pueden afirmar que están haciendo honor a Dios. Pero si ejercen un celo que trae dolor a los cuerpos y espíritus de los que se atreven a diferir con ellos, están controlados por el enemigo de Dios. Qué palabras, ¿verdad? Los tales pueden creerse justos, pero Cristo les dice como a los discípulos, no sabéis de qué espíritu sois. Y desgraciadamente, en demasiadas ocasiones, esto es lo que ocurre en medio del pueblo de Dios. Esto es lo que ocurre. Y la iglesia no cumple con su deber, con su labor. No cumple. Creen que tienen que obedecer a rajatabla a sus líderes, que actúan de esta manera. Eso es lo que creen. Por el simple hecho de que han sido elegidos y que sí o sí Cristo está con ellos. Y Cristo dice, no sabéis de qué espíritu sois. Y la iglesia no cumple con su deber. Ni siquiera se da cuenta de esta realidad. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir la vida de los hombres, sino a salvarla. Con su trato con los samaritanos, Cristo nos ha mostrado que, aunque los hombres manifiesten un inequívoco desprecio por Él, sus seguidores no deben albergar pensamientos de odio y venganza.
Muchos eligen el mundo antes que a Cristo. Pablo escribió a Timoteo: procura venir pronto a mí, porque demás me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Esto nos encontraremos. Aquellos a quienes hemos amado y en quienes hemos confiado dejarán la fe y con sus falsedades nos harán daño. Pero debemos seguir trabajando, elevando a Cristo, el perdonador del pecado, más y más alto. No debemos agobiarnos porque los buenos y los malos se reúnan en la iglesia. Y nosotros decimos: no, los malos, fuera. Y de esta manera, ¿sabéis lo que estamos haciendo? Lo mismo que Juan y Santiago. Fuego sobre ellos, mátalos, termínalos, quitándoles cualquier posibilidad de ver o recapacitar, ¿verdad?, nuestra actuación. Porque muchas veces hay mucha gente que predica y a veces me da ganas de levantarme en medio de la iglesia y decir: querido, yo no quiero ver tus palabras, quiero ver tu amor. Tú me estás predicando del amor, pero ¿cómo actúas? Yo quiero ver tu amor, el que tú mismo predicas, pero que no practicas. Esto quiero ver. Y desgraciadamente, no es eso lo que se ve. No permitimos que nadie piense distinto a nosotros. Creemos que lo que nosotros creemos es la verdad en términos absolutos y el que no cree como yo, fuera. O marginalizado. ¿Verdad? Señalado. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿No sabéis de qué espíritu sois? Judas se contaba entre los discípulos. Tenía todas las ventajas que un hombre puede tener. Pero aunque oyó la verdad y escuchó los principios tan claramente expuestos, Cristo sabía que no recibió la verdad. No comió la verdad. No se convirtió en parte de sí mismo. Sus viejos hábitos se imponían constantemente. Pero fijaos la actuación de Cristo, la actuación del amor. Amor vivido, practicado, no solo predicado. Pero Cristo no tomó medios forzados para separar a Judas de los discípulos. ¿Entendemos esta realidad, esta profundidad? Ojalá la entendiéramos. Ojalá tomemos tiempo para reflexionar y dejar de actuar con atributos de un espíritu extraño. Hay un tiempo que viene cuando aquellos que se han unido a la iglesia, pero no se han unido a Cristo en el espíritu, se manifestarán. Sus principios corruptos no pueden mezclarse con Cristo. El corazón debe ser hecho nuevo antes de que pueda recibir la verdad que santifica al receptor. Pero sentarse a juzgar a los que a nuestro juicio están equivocados, condenarlos y expulsarlos, no corresponde a los mortales. Sea quien sea, no corresponde a los mortales. Dios no le ha dado a este trabajo a ningún ser humano. Y aquí quería daros un ejemplo para aquellos que desconocéis la historia de Minneapolis. Dr. Kellogg, el del panteísmo, sí, él mismo, en el Congreso de 1905, después de haber escrito el libro, después de haber presentado sus teorías, después de haber sido admonestado por la misma sierva del Señor, toma palabra en el Congreso de 1905, en el Congreso de la Asociación General. ¿Qué os parece esto, mis queridos hermanos? Todavía era parte del liderazgo. Todavía era parte del liderazgo de la iglesia. ¿Y cómo actuamos nosotros hoy? Todos aquellos que no piensan
este pensamiento único, son marginalizados, señalados y en muchas ocasiones expulsados. ¿Con qué espíritu? Buena pregunta. Y la Iglesia tendría que hacérselo ver y entender qué rol tiene la Iglesia hacia el liderazgo y hacia su actuación. Si el Espíritu de Cristo les acompaña en la obra que están haciendo en nombre de toda la Iglesia. Pero sentarse a juzgar a los que a nuestro juicio están equivocados, condenarlos y expulsarlos, no corresponde a los mortales. Dios no le ha dado este trabajo a ningún ser humano. Porque cuando estamos tomando este trabajo por nuestras manos, lo que estamos declarando oficialmente, que no confiamos ni creemos en Cristo, que es la cabeza de la Iglesia y que tiene la capacidad y potestad de actuar. Esto es lo que estamos haciendo en realidad. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, dice Cristo. Él ha comprado a los hombres con un precio, incluso con su preciosa sangre, y no quiere perder ni un alma. Y no quiere perder ni un alma. Su experiencia con Judas se registra para mostrar su larga paciencia con la perversa naturaleza humana. No vino a destruir la vida de los hombres, sino a salvarla. Él decidirá quiénes son dignos de morar en perfecta unidad con los santos en la familia del cielo. ¿Quién decidirá? Él. Dios no puede revelarse a través de algunos a los que se les ha confiado un trabajo para Él. ¿Entendemos qué es lo que trata de decir? No puede hacer de ellos canales a través de los cuales pueda fluir su compasión y su amor, porque insultan su bondad al exhibir un espíritu dominante hacia quienes consideran que están en el error y necesitan ser reprendidos. ¿Y de quién es este espíritu? ¿Lo creemos? ¿Lo entendemos? Por sus propias pasiones no santificadas, eclipsan el amor y la misericordia de Cristo. Permiten que el enemigo de todo bien gobierne en sus corazones y sus vidas revelan sus atributos, bajo el lema que Dios nos ama, Dios nos salva. Porque no paran de predicar esto, pero no viven esto, porque actúan distintamente. Sabe muy bien el enemigo cómo disimularse, cómo esconderse, ¿verdad? Permiten que el enemigo de todo bien gobierne sus corazones y sus vidas revelan sus atributos. Afirman que la palabra de Dios los dirige, pero con sus acciones dicen, no queremos tu camino, Señor, sino el nuestro. Por lo tanto, están en medio de la iglesia, están dirigiendo la iglesia supuestamente en nombre de Cristo, pero ni creen en Cristo ni siguen a Cristo. Espero que podamos entender, mis queridos hermanos, y la responsabilidad que está en nuestras manos, cada vez que elegimos el liderazgo de la iglesia y descuidamos la voluntad de Cristo. Porque cuando seguimos a este tipo de personas, sean quien sean, porque no son solo líderes, ¿verdad? También están entre la feligresía, ¿verdad? Influyendo. Cuando estamos permitiendo que esto ocurra, la iglesia tampoco sigue a Cristo. Sigue a estos hombres, porque les permiten actuar de esta manera y esta no es la manera de Cristo. Y necesitamos despertar, queridos. Si queremos, queremos dejarnos de preguntar qué le pasa a nuestra iglesia.
a nuestra iglesia le pasa lo que nosotros hemos decidido que le pase. Porque cuando estamos eligiendo así, así nos va. Por sus palabras, sus obras y su espíritu, los que siguen tal curso están dejando un registro en los libros del cielo que no les importará cumplir, porque Dios no los valora como ellos mismos. Los hombres están abusando de sus oportunidades de prueba y están descuidando gravemente los altos privilegios que se les han conferido. Se aprovechan de su posición, se aprovechan incluso del Evangelio para revelar atributos que no le pertenecen a Cristo. Aunque no encuentran nada en la palabra de Dios que reivindique sus acciones o apoye sus opiniones, persisten en salirse con la suya. En el día en que se haga el juicio sobre todos, se pronunciará contra ellos la sentencia: has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. Y este es el único juicio válido, hecho por el único juez que tiene potestad para juzgar con justicia, con amor, en santidad. Que los que desean controlar a sus semejantes lean la declaración de Dios sobre este tema. Él dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que midáis se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí que hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. La obra de salvar almas debe llevarse a cabo en medio de la oposición, el peligro, la pérdida y el sufrimiento. El cristianismo ha de llevarse a cabo mediante la abnegación y la carga de la cruz. Cristo no marcó un camino fácil hacia el cielo. Declara a sus seguidores: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os odia. Cristo es nuestro ejemplo. Cuando fue injuriado, no volvió a injuriar. Cuando la crueldad de los hombres le hizo sufrir dolorosos azotes y heridas, no amenazó, sino que se encomendó a aquel que juzga con justicia. Que haya en vosotros esta mentalidad, escribe Pablo, que también hubo en Cristo Jesús. Nuestros intereses deben de estar sumergidos en Cristo para que podamos decir: atentos, ¿qué espíritu ha de habitar en este templo? Vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, nuestra actuación es distinta. Es según la voluntad de Cristo. Pero cuando Cristo no habita en este templo, actuamos precisamente como nos ha dicho hasta aquí. Cristo vino desde su hogar celestial para suscitar obreros que fueran sus mensajeros, que cooperaran con Él en la presentación de su mensaje de misericordia al mundo. Deben ser los ministros de su gracia y sus corazones deben palpitar al unísono con el corazón de Cristo. Su comida y bebida debe ser hacer la voluntad de quien los ha llamado a su servicio. Si Cristo permanece en ellos, serán llevados al cautiverio de Él. Ya no vivirán la vida común del egoísmo, dice.
ya no vivirán la vida común del egoísmo, porque Cristo vivirá en ellos. Su carácter se producirá en ellos. Entonces, la raíz amarga y venenosa del egoísmo será desarraigada. Sentimientos tiernos, llenos de simpatía por el descarriado, se apoderan del hombre o la mujer que ha caído en la roca y ha sido quebrantado. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Como siempre, os invito a que os paréis sobre el texto, reflexionad sobre él y tomemos en cuenta las palabras de Cristo. ¿Qué espíritu habita en nuestro templo? Esto se tiene que ver por los frutos que damos, mis queridos hermanos. Si Cristo está en el templo de nuestra alma, seremos responsables, actuaremos con amor y en justicia. Por lo tanto, espero, mis queridos hermanos, que una vez que hemos tomado contacto con la verdad de Dios, la de Cristo, seamos capacitados por el Espíritu de Cristo y que seamos valientes. Seamos valientes. Tomemos posición con Cristo. Aunque en muchas ocasiones esto tiene un precio, lo dijo Cristo. Pero seremos considerados entre los justos y seremos glorificados juntos con Cristo. De otra manera, estamos expuestos a llevarnos una ingrata sorpresa cuando Cristo venga. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.